Muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablarles sobre la protección de datos personales. El objetivo de este tema es garantizar la seguridad de tus datos, dar a conocer qué son los datos personales, salvaguardar la integridad de ellos y a su vez la tuya como persona física. Vamos a tratar de darles a conocer unas medidas de seguridad con las que pueden ustedes proteger sus datos, saber qué tratamiento se les da, cuál es el órgano garante que rige la protección de datos personales y sobre todo vamos a darles el marco legal o el marco jurídico que nos respalda para proteger nuestros datos. Mi nombre es Lizeth Karina Moreno Ruiz, tengo 29 años de edad, actualmente trabajo en la administración pública, soy abogada, trabajo en la administración pública, como lo acabo de decir hace un segundo, en el área jurídica, en particular en el área de transparencia y acceso a la información, la cual tiene mucho que ver con este tema. También finalicé hace un mes aproximadamente una certificación en protección de datos personales. Vamos a comenzar a hablar de ese tema. A lo largo de la historia, México ha sido un país carente de información, tanto en el ámbito político, económico, social, cultural. Es por ende que los medios impresos, los medios electrónicos, inclusive en ocasiones el internet, no siempre nos dan información fidedigna. No siempre todo lo que vemos en las redes sociales o en internet es información verídica. Todo tiene siempre que constatarse, todo siempre tiene que fundamentarse, estar seguros de lo que estamos hablando y sobre todo estar seguros qué tratamiento se les da a nuestros datos. La desinformación, como ya lo decía hace un segundo, es un tema importante dentro de este mismo tema, porque mucha gente no sabe qué tratamiento se le da a sus datos o no sabe cuando da su nombre, teléfono, dirección, qué va a pasar con esos datos. Muchas veces recibimos llamadas, emails, mensajes de texto, por cualquier medio que ahora sea un tipo de conexión, de forma de comunicarnos, recibimos información, inclusive a veces recibimos información de carácter personal que no sabemos ni siquiera de dónde sacaron. Entonces muchas veces es información que tú misma otorgas o brindas esa autorización para que hagan el manejo de tu información. En definitiva, los medios tecnológicos han sido una maravilla, a su vez han sido también un medio para vernos expuestos con nuestros datos. Quizá puede decirse que ha habido un descontrol con el manejo del internet. Desde que llegó a nuestro país, no todos le dan un buen uso a los medios electrónicos o los medios digitales que conocemos en la actualidad. Yo considero que actualmente los gobiernos y la sociedad enfrentamos una conducta que nos permita organizar las transformaciones de la sociedad a la era digital. No todos tenemos ese valioso conocimiento, más sin embargo, la sociedad digital también ha perfeccionado sistemas de control y de vigilancia. Así como se ha perfeccionado el internet, hemos perfeccionado medidas de seguridad para proteger nuestros datos. ¿Qué son los datos personales? Es algo muy importante que todos debemos de saber. Los datos personales son toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Unos ejemplos de esto pueden ser el nombre, los apellidos, la CURP, el estado civil, el lugar y fecha de nacimiento, el domicilio, tu número de casa, tu número de celular, tu correo electrónico, tu grado de estudios. De igual forma, hay unos datos personales que se conocen como datos personales sensibles. Estos hacen referencia a tu devoción religiosa, a qué preferencias sexuales tienes, estados financieros, tus hipotecas, todos esos datos que pueden dañarte de alguna forma, ya sea dañarte de manera física o de manera emocional o dañar sobre todo tu integridad.
¿ok? Esos son los datos sensibles que son con los que mayor cuidado debemos tener, ¿ok? Los datos personales se rigen por principios que están regulados en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales. Varios de ellos son el consentimiento, la licitud, la información, las medidas compensatorias, la calidad, la finalidad, la lealtad, la proporcionalidad, la responsabilidad y la privacidad, tanto de diseño como por defecto. Todos estos datos, todos estos lineamientos o estos principios regulan los datos personales. Tienen que ser estrictamente tratados bajo estos principios. Si no están apegados nuestros datos al momento de otorgarlos y darles tratamiento, ya sea tanto persona física o persona moral, estos principios son la base fundamental de nuestros datos personales. Como lo repito nuevamente, están regulados en el capítulo 2, artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales. Ok, proteger nuestra información, ya lo decía hace un momento, proteger nuestra información es un pilar fundamental que todos debemos de conocer. La seguridad informática o seguridad de tecnologías ha sido un área que se enfoca particularmente en lo que les voy a hablar. Se debe evitar la pérdida irremediable de los datos. Vuelvo a los principios que son la integridad y la responsabilidad. Todos tenemos que tener una integridad para manejar los datos de otros y sobre todo tener responsabilidad de lo que estamos tratando. No solamente estamos tratando de nuestros datos personales, sino de los de otras personas. Y al final de cuentas tenemos que tener un poquito de ética para tratarlos. El procesamiento o tratamiento de la información no debe permitir errores. Esto quiere decir que tiene que haber una consistencia cuando nosotros, ya sea que escribamos, redactemos o transmitamos a terceros los datos personales de alguien más. Tienen que ser consistentes, o sea, tienen que ser particularmente los datos personales que nos otorgaron. Ni poner de más ni poner de menos, sino ser consistentes. La información no debe sufrir alguna alteración, lo que les comentaba hace un momento, sobre todo cuando no se autoriza. Si yo voy a una dependencia, ya sea pública o privada, tengo que autorizar qué datos quiero que se manejen o qué datos quiero que se transfieran a un tercero. Si yo no lo autorizo, ya sea la asociación, ya sea la dependencia, ya sea el banco, ya sea la agencia de coches, ya sea el registro civil, ya sea cualquier dependencia de gobierno o cualquier dependencia del sector público, tiene que pedirte previa autorización para hacer uso del manejo de tus datos. Entramos mucho ahí en el aviso de privacidad, que es un documento que acredita bajo qué lineamientos van a trabajar tus datos. Los sistemas de información, volviendo al tema de la seguridad, nutren los datos personales, los cuales son un insumo importante para lograr grandes cosas y servicios que nos benefician a todos. Cada vez es más inmenso el caudal de datos disponibles en el Internet, era lo que les comentaba hace un segundo. Esta herramienta facilita, captura la información para almacenarla en una base de datos que cualquier empresa del sector público o el privado manejamos. En lo particular, yo manejo una base de datos de todos los trabajadores municipales, en la cual tengo mucho cuidado si se filtra alguna información. Inclusive tengo mucho cuidado cuando viene un tercero, ya sea familiar o ajeno a pedirme algún dato personal de algún trabajador adscrito a esta dependencia. Entonces, estamos en un pleno crecimiento, la sociedad de la información, la economía digital, los datos personales son el motor de la economía en la actualidad. Entonces, en el siglo XXI es crucial para crear perfiles virtuales sobre la persona a partir de los datos personales. Estos van a sacar conclusiones y van a tomar decisiones sobre las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros otorgamos algún dato. Como les comentaba al principio, hay medidas de seguridad que nos protegen, pero ya una vez hecho el daño, yo creo que es irreversible. Es también necesario considerar el hecho de que existen cuestiones que se relacionan con la seguridad informática.
cumpliendo siempre con las regulaciones legales aplicables, lo que les comentaba hace un momento. Siempre tenemos que estar apegados al marco legal, en este caso la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y el Reglamento de Ley de Protección de Datos Personales. Cada país maneja un marco legal muy diferente. Yo les estoy hablando en particular de México porque lamentablemente la sociedad mexicana vamos por etapas y sobre todo la sociedad tiende a no preguntar, a no leer, a no informarse. Se conforman con lo que les dicen y realmente no debemos de manejarnos así. ¿Ok? Vamos a hablarles ahora de la evolución normativa en México en esta materia. El desarrollo normativo del derecho a protección de datos personales en México se ha consolidado con avances paulatinos desde el año 2002, cuando se publicó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en el Diario Oficial de la Federación. Realmente ha habido muchas reformas, ha habido modificaciones a la ley, inclusive ha habido reformas al artículo 6 de 73 y 16 de la Constitución, que en particular esos artículos de la Constitución marcaron de manera muy trascendental el tema de protección de datos personales en nuestro país. Estas reformas establecen un derecho fundamental para la protección de datos, como lo decía hace un momento, y sobre todo precisan la obligación que tiene el Congreso para expedir una ley en materia aplicable de protección de datos. Sobre todo que sean certeros con lo que van a decir y con lo que van a formular, lo que van a decretar. Eso es lo que a nosotros como ciudadanos nos van a respaldar. Hay una línea del tiempo que me gusta muchísimo y en esta me voy a basar para explicarles la normatividad de la ley en México. En el año 2002 se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta entró en vigor el 11 de junio del año 2002. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, como se los comentaba hace un momento. Realmente esta ley es de gran importancia porque fue ahora sí que el pilar o lo que marcó la trascendencia para darle importancia a la protección de datos personales. Este es un instrumento que se reconoce por primera vez en México, es por eso la importancia que tiene en este tema. En el 2007 hubo una reforma constitucional, lo que les mencionaba hace un momento, hubo una reforma constitucional en el artículo 6, en el artículo 37 y en el artículo 14, si mal no me equivoco. Como lo comento hace un segundo, nuestra federación hizo un decreto mediante el cual se adicionó un segundo párrafo con 7 fracciones al artículo 6 constitucional. Esta reforma es de gran importancia ya que las 7 fracciones se dictan los principios y bases que rigen en el ámbito federal y estatal, lo que les comentaba hace un momento. Hay principios que rigen la legalidad dentro de la protección de datos personales y pues si checamos nuestra constitución en el artículo 6 nos va a marcar estos lineamientos y estos principios. Posteriormente pasaron 5 años cuando en el 2013 hubo otra reforma hubo otra reforma al mismo artículo, al artículo 6 de la Constitución. Esta se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013, la cual va a garantizar, en correspondencia con lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia, el derecho de que toda persona tiene libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar y recibir, difundir información e ideas de toda índole, lo que les comentaba hace un momento. Después, en el 2015, ahora sí se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley, el 4 de mayo del 2015, se publica y se sube al Diario Oficial de la Federación.
haciendo alusión a la ley reglamentaria del artículo 6 constitucional. Posteriormente, ya un año atrás a en el 2016, se va a publicar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Esa ley realmente es muy novedosa y muy nueva y no muchos la conocen. Esta se promulgó el 9 de mayo del 2016, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente, en el 2010, se publica la Ley Federal, la cual tiene objeto de que toda posesión de los particulares, tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares con la finalidad o tiene el objeto de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado. A su vez, en el 2017, el 26 de enero, se publicó la Ley Federal de Protección de Datos Personales, lo que les comentaba hace un momento. Realmente no se publicó, hubo una modificación en 7 años que transcurrieron del 2010 al 2017. Esta ley tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar este derecho. Vamos a hablar también de la influencia que han tenido otros países en este tema con México. Realmente ha habido dos modelos que han tenido influencia en el modelo de protección de datos personales mexicano. Uno de ellos es el europeo y otro es el norteamericano. Realmente Europa es un país que en cuestión de protección de datos está muy avanzado. Tomamos como ejemplo ese país para poder crear la Ley de Protección de Datos Personales en el 2002. Y es un modelo que concibe la protección de datos como un derecho fundamental de su naturaleza constitucional. Dentro de la regulación del mismo hace parte a algún convenio internacional por la índole de estar cerca de otros países que tienen que ver con la Unión Europea. Cuenta con una norma general sobre el tratamiento de los datos, comprende normas sectoriales y considera necesaria la existencia de una autoridad autónoma, independiente y especializada en esta materia. Todos estos modelos de regulación de protección internacional, considero que cada país maneja sus datos a su forma y modo, sobre todo apegándose a al modo normativo o a la regulación que existe en cada país. En algunos de estos recurren a modelos o a estos modelos, en particular al modelo europeo o al modelo estadounidense, porque tienen un nivel mínimo frente al tratamiento de sus datos personales, donde existen normas constitucionales sectoriales junto con contratos y normas corporativas. Normalmente esos países, lo comentaba hace un segundo, tienen modelos mixtos. Estamos hablando de países que incluyen la Unión Europea. Entonces, se regulan y tienen una autorregulación. Lo regula una ley y a veces, o en ocasiones, tienen una autorregulación. Concluimos diciendo que existen de verdad medidas de seguridad importantes para que nosotros debemos de conocer al momento que otorgamos algún dato personal. El órgano garante que rige este tema de protección de datos es el INAI, es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Este es un órgano garante el cual tiene la facultad de proteger tus datos, a su vez darte herramientas jurídicas donde tú puedas protegerte. Una de ellas es la guía práctica que manejan ellos, donde es una guía que se le conoce como Guía Práctica de Ejercicio de los Derechos ARCOS. Esta guía es una compilación de la ley en materia de regulación para protección de datos, donde es una compilación donde viene cómo puedes proteger tus datos, qué herramientas puedes manejar al momento de otorgar unos datos, cómo puedes denunciar el mal uso de tus datos, cuáles son los tiempos, las formas, los reglamentos y sobre todo qué tiene que llevar el aviso de privacidad
o que te tienen que otorgar una solicitud de confidencialidad al momento de dar tus datos personales. También les comento que el INAI tiene programas para informar en cada municipio del país o en cada entidad federativa lo que es la transparencia y el acceso a la información. Si se dan cuenta, en el año 2017 ha habido, yo creo que es el año donde ha habido más de 232,000 fraudes cibernéticos a consecuencia de la no protección de estos datos. Es por ello que yo ahora les comparto este tema, les hablo un poco de ello y también les sugiero tomarle un poquito de mayor importancia, ya que es un tema que, si pensamos en 5 años, en el 2024 vamos a tener una nueva reforma, vamos a tener unos nuevos decretos o inclusive vamos a mejorar la ley de protección de datos personales. Concluyo con este tema y les vuelvo a reiterar que es importante que conozcan cómo se manejan sus datos personales, sobre todo que tengan seguridad de que están subiéndolos a una plataforma segura donde no van a tener ningún tipo de daño a su persona, ni físico, ni ninguna consecuencia legal. ¿Ok? Siempre pegándonos al marco jurídico que tiene nuestro país, que realmente tiene potencial y es muy bueno. Muchas gracias.